En el mundo de lo paranormal existen miles de nichos que podrían ser de los más olvidados o que simple y sencillamente no se les da la seriedad adecuada. Uno de ellos es los mitos que supuestamente presagian la pérdida de un ser querido o de alguien cercano. Estoy hablando de mitos que podrían tener su parte real, por ejemplo, el aullido de perros durante días o noches anteriores a la muerte de la persona, o también sueños, premoniciones o incluso pequeños detalles que nos auguran la pérdida o la partida de un ser querido. Así que sin más, el día de hoy te invito a que te quedes con nosotros y descubramos juntos el canto de algunos de los mitos que supuestamente presagian la pérdida de un ser querido. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su canal El Canto del Cenzontle, un canal donde, como bien saben, tocaremos temas del índole paranormal, historias de terror o eventos que tienen ese toque de misterio y misticismo que tanto nos gustan. Mi nombre es Alejandro López y es un placer para mí darles la bienvenida y, como siempre, agradecerles el favor de su atención, y que para mí es un honor que me permitan estar en su día a día o en cualquier cosa que estén haciendo, ya sea día, tarde, noche, y pues trabajo, escuela, haciendo tareas, etcétera, etcétera. Espero que lo terminen y que estén teniendo un excelente día. Así que sin más, pues como siempre, comencemos. Les recuerdo también los primeros minutos del programa, pues eso es todo este ritual de suscribirse, darle like, que nos sigan en nuestras redes, etcétera, etcétera, que para ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante. Así que, pues bueno, después de los anuncios, comencemos con el video del día de hoy. Es un video que no pienso hacer tan largo. Bueno, depende, eso siempre digo y siempre termina alargándose, ¿verdad? Pero me pasó, les cuento por qué me pasó. Hace rato yo venía de una cena familiar. De hecho, hice unas en vivos tanto en YouTube como en TikTok. Y les comentaba que cuando me bajo del camión para caminar hacia mi casa, empecé a ver que había pues presagio de tormenta. El cielo estaba nublado y estaba tronando. Y eso me hizo recordar una historia donde supuestamente este tipo de noches auguran o quieren decir que los espectros andan sueltos. Llámese La Llorona, llámese La Carreta de la Muerte, llámese La Santa Compaña en España, etcétera, etcétera. Entonces me acordé y en el en vivo empecé a preguntar cosas como de, oigan, ¿qué tema les interesa más? Les puse opciones de lo de la Ciudad de México, del metro, o de cosas que no se han investigado, que también vamos a hacer esos videos. Por ejemplo, la señora que vio un tráiler en una gasolinera y vio cuerpos de niños dentro de ella. Pero recordé esta otra, que eran esos presagios. Y pues al parecer, bueno, me dieron ganas de hacer el video. Diré por ahí, porque quiero, porque puedo. No se crean. No, pero me pareció muy interesante esas anécdotas. Y les empecé yo a contar en los en vivos historias que me habían pasado referente a este tema. Y se me ocurrió hacer un video para contárselos. Y pues no les voy a mentir, no investigué algo referido a esto como para saber qué puede ser cierto o qué no, pero si este video tiene interés, les gusta y comentan y le dan compartir y todo eso, les prometo que les hago un video donde explicamos qué es lo que podría pasar en este tipo de situaciones, o qué es la explicación que se le podría dar. Igual en este de ahorita, pues les doy mis opiniones, ¿va? Entonces bien, comencemos con la primera historia que a mí me pasó con este tipo de temas, y también pues la primera creencia. La primera creencia que yo les traigo es la que yo no conocía, es relativamente nueva, pero el tema de la Llorona. El tema de la Llorona o de cualquier otro espectro. Por ejemplo, puede ser cualquier tipo de fantasma, puede ser incluso una gárgola, una bruja, etcétera. Que se refiere a que una aparición en días anteriores al fallecimiento de alguien, pues era lo que lo auguraba. El tema de la Llorona yo no lo recordaba, pero tuve una historia que también la conté hace poco, que era la de
que mi hermana soñó que la Llorona le arrebataba un niño. Y resulta que ese niño, ese niño pensamos que era el hijo de un tío que justamente a la mañana siguiente nos llamaron para decirnos que había fallecido. Entonces, el tema de la Llorona está relacionado con muchas situaciones lamentables que han ocurrido en el país. Por ejemplo, se viene septiembre. De hecho, para cuando subamos este video probablemente sean de los primeros días de septiembre. Y como todos podremos recordar, el tema de los sismos en Ciudad de México pues han afectado a la Ciudad de México durante varios años. Si bien no seguidos, sí han sido bastantes, y lo más curioso es que han sido por las mismas fechas. Pues bien, se cuenta que varias de estas ocasiones que pasaron este tipo de cosas, la Llorona fue escuchada noches antes. Incluso podemos encontrar historias en internet, en canales de YouTube como este que se dedican a este tipo de cosas, donde comentan que justamente hay una historia muy particular que en el temblor del 85, supuestamente en una de las calles donde hubo más destrucción en cuanto a daños estructurales y también pérdidas humanas, vieron a la Llorona o escucharon a la Llorona. Se cuenta que era un lugar con departamentos, con un edificio de departamentos, y que justamente una noche antes escucharon a una mujer llorar, y esta mujer, pues al parecer hubo gente que sí se asomó a verla, y esta mujer era la típica mujer de blanco, con cabello largo, negro, que le tapaba la cara, un poco alborotado, y que iba caminando por una de las calles. Y justamente se paraba en una esquina donde había una fábrica de textiles o algo por el estilo. La mujer empieza a llorar aún más fuerte y empieza a emitir sonidos más perturbadores. Y cuentan que el día siguiente, cuando fue el temblor, en este lugar pues hubo un derrumbe, ya estaban las trabajadoras y hubo muchísimas fallecidas ahí. Se le atribuye que era lo que quería decir la Llorona, que ahí iba a ocurrir una desgracia. Tiempo después, también en el temblor del 2017 creo que fue, se contaba que también en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Zócalo no, perdón, en una de las plazas importantes del centro de Ciudad de México, una persona narraba una historia donde supuestamente habían visto a la Llorona junto con su madre. No recuerdo en qué canal de YouTube escuché esta historia, la investigo y si la encuentro se las pongo aquí abajo en el link. Pero esta historia también era muy interesante, ya que decía que justamente una tarde antes de que pasara este suceso tan lamentable, esta persona escuchó a la Llorona junto a su mamá. Estas son unas pequeñas historias que te puedes encontrar en internet y que hablan precisamente de los temblores de septiembre en diferentes años. Pero también existen muchas historias de gente, como el que les cuento de mi hermana, donde supuestamente el soñar o el escuchar a la Llorona es un augurio de que va a haber una pérdida humana en los días posteriores. Les mencionaba que no solamente la Llorona, para mucha gente existe una entidad, vamos a llamarla así, que augura pues el deceso de alguna de las personas cercanas a ti o de la colonia donde estás, que es la mentada carreta de la muerte. Aquí en este canal tenemos un video hecho de la carreta de la muerte, los invito a que lo vean. Es muy interesante, pero en pocas palabras, resumiendo el tema, se trata de que supuestamente es una carreta jalada por dos caballos negros, o en otras versiones jalada por dos bueyes negros también, que va guiada por lo que es un esqueleto, lo que nosotros conoceríamos como la Santa Muerte, o en Europa se le conoce como la Parca. Es quien guía a la carreta. Pero según la leyenda, la persona que realmente está guiando la carreta es la última persona que fallece en el año. Por ejemplo, si tú llegaras a fallecer en los últimos minutos del día de Año Nuevo, por ejemplo el 31 de diciembre de 2025, falleces en los últimos instantes, la última persona que fallezca es la que va a estar conduciendo ese carruaje. Se cuenta que este carruaje suele pasar por las calles donde va a haber un deceso en días posteriores. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues prácticamente está recogiendo el alma de la persona. Pero ojo aquí, según la leyenda cuenta que si tú te llegas a asomar por curiosidad, porque pues esta carreta hace mucho ruido,
En algunas versiones pues simplemente puedes quedar loco, en otras te puede quitar incluso la vida, y en otras tantas te quita la vida de una forma bastante bruta, bastante brutal, que es si tú asomas la cabeza, este esqueleto que va conduciendo esta carreta te separa el cuello de tu cuerpo con su guadaña que tiene. Porque a lo mejor ustedes dicen, ¿por qué te asomarías, no? A ver a esta entidad, si sabes qué es eso. Pues bien, lo que pasa es que cuentan que esta carreta hace un ruido muy peculiar, es muy feo. Yo recuerdo que mi mamá contaba que ella lo había escuchado en alguna ocasión y ella lo describía como si un carro fuera arrastrando rines, como si fueras en tu carro, pero este carro ya tronaron las llantas y solamente va el rin. Así como un chillido, como de rechinidos, etcétera. Y en muchas versiones también se dice que lleva cadenas arrastrando. Entonces, por ejemplo, yo vivo aquí cerca de un panteón. Se cuenta que también puede que no esté recogiendo almas como tal, sino que ya va al panteón, que sale de panteones y que, por ejemplo, en mi calle que baja casi directo al panteón, bueno, la que está a espaldas baja más directo, pero que podría ser que baje por estas dos calles para entrar al panteón. Tiene otra versión la historia de la carreta a la muerte, pero les digo, si quieren saber más de este espectro, vayan a ver el video que tenemos aquí de él, porque ahorita lo que nos incumbe solamente son esos supuestos presagios. Así que pasemos con el siguiente. Otra de las cosas que supuestamente presagia el deceso, la pérdida de un familiar cercano, es los sueños. Se supone que los sueños te pueden decir o te pueden avisar de cosas venideras, ¿no? Les voy a ser bien sincero, yo en lo personal no creo en que los sueños se quieran decir siempre algo, más sin embargo, en alguna ocasión también, investigando para un canal, no recuerdo si fue este o fue otro, pero el tema de los sueños, encontré algo muy interesante. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esa historia donde dicen, ¿sabes qué? Es que soñé que mi abuelita fulana o mi tía fulana, sutana, mengana, fallecía y al poco tiempo fallece? Cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, pues si tenía una enfermedad, pues era obvio que existía la posibilidad que fuera a fallecer, ¿no? Eso yo creo que está más que claro. Pero donde está lo impresionante es cuando supuestamente esta persona no tenía ningún tipo de mal, no estaba enfermo, o ese sueño llegó antes de que le detectaran la enfermedad o el padecimiento o lo que le quita la vida, ¿no? Eso sería como lo común, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el último caso? Les digo, pues si la persona ya estaba enferma, pues obviamente tu cerebro está al pendiente que eso es posible de que pase, por eso lo pudiera soñar. Pero ¿qué pasa con la segunda cosa que les dije? Que era, ¿qué pasa cuando tú sueñas que alguien va a fallecer y esa persona está bien, está sana, no tiene problemas, etcétera, pero al poco tiempo, pues, sí pasa lo que soñamos? Pues bien, se supone, creo que es teoría, bueno, cuando yo lo investigué, no recuerdo si era teoría o ya está comprobado, pero prácticamente lo que pasa es esto. Tu cabeza, tu mente, tu cerebro logra captar señales que tal vez tú no eres consciente que las captó. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y ves un pozo y tú sin pensar en el pozo simplemente te das la vuelta, pues puede ser que tu cerebro haya captado la señal de que, güey, si vas por ahí te vas a caer y te va a pasar algo. Entonces, ni siquiera lo necesitas razonar, simplemente lo haces porque tu cerebro ya pensó y ya lo hizo y te mueves del lugar, ¿no? O cuando vas caminando y ves a una persona a ti se te afigura que puede ser un potencial peligro para ti y te cruzas la acera, ¿no? O sea, no es algo que ni siquiera razones, simplemente te llega como instinto de supervivencia y te mueves, ¿no? Pues algo similar podría pasar con los sueños. ¿Qué es lo que supuestamente es esta teoría? Pues bien, cuando tú ves a una persona, tal vez, y solo tal vez, tú logras captar ciertos indicios mínimos que te están diciendo que es probable que esa mujer, ese hombre, esa persona tenga algún tipo de padecimiento de enfermedad. Tú obviamente pues no eres doctor ni sabes nada de esto, pero tal vez tu cerebro sí logra captar una señal que te dice que esa persona puede que esté en peligro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te vas a dormir, tu cerebro
busca la manera de desglosarte toda la información que recolectó durante el día, y es por eso que sueñas. Eso es lo que hace que tengas sueños. Por eso a veces sueñas con situaciones de que todavía estabas en el trabajo, con tal persona, etcétera, etcétera. Entonces, eso podría ser lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no muere por enfermedad? Pues también podría haber una hipótesis, según mi forma de verlo, después de haber visto esto, que sería, si tú notas que la persona está cansada, que de repente no prestó tanta atención y todo este tipo de cosas, y resulta que tú sueñas que esta persona fallece, y resulta que días después fallece por un accidente o algo, pues probablemente lo que pudo haber pasado es que tu cerebro ya había notado que esta persona no estaba reaccionando como debía, y por ende sabía el peligro que había al haber algún tipo de percance donde tendría que reaccionar rápido. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que podría pasar. Por eso sueñas con que alguien pierde la vida. Ahora, he escuchado casos donde suelen tener parálisis de sueño antes de que alguien pierda la vida. Muchos dicen que es pues la entidad o la energía baja que se encuentra en el lugar por este tema de la pérdida de la persona, o de la posible pérdida de la persona, pero yo lo atribuiría más al estrés. Pudiera ser que, si volvemos a lo mismo, si tú ya notaste, tu cerebro notó que hay alguien de tu familia o alguien cercano que está en un probable peligro de perder la vida, pues tal vez tu cuerpo entra en un estrés sin tú saberlo y te provoca ese tipo de cosas. Ahora, vamos con la última, el último presagio que les traigo por el día de hoy, que es el tema de los perros aullando. Se dice o se cuenta que cuando los perros duran tiempo aullándole a la nada es porque están viendo algo, sobre todo cuando aullan o gruñen de una manera muy agresiva y no hay nadie. Incluso hay historias donde dicen que los perros logran ver a la muerte o a los muertos, y pues entran en un estado de desesperación por querer avisar, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que podría pasar? Honestamente no sé, esta sí no tengo idea, pero en esta, más que explicarle qué es lo que podría pasar, les voy a contar 3 historias, sí son 3 creo, que a mí me pasaron con este tema. Bien, la primera pasó hace muchos años, fue cuando falleció mi abuelo, pues descansé, papá de mi mamá. Resulta y resalta que mi abuelo lo hospitalizan y le iban a hacer una operación que pues no era tan complicada, era una operación prácticamente rutina. Sí existía el riesgo porque ya era una persona mayor, pero pues era mínimo, ¿no? Era fuerte mi abuelo. ¿Qué es lo que pasa? Justamente cuando lo internan, él dura internado, no recuerdo si una semana, pero no dura tanto. Pero justamente el perrito que tenemos en ese entonces aullaba muy feo. Y los vecinos de con mis papás siempre han tenido perros que los dejan en la calle, lo cual pues está mal, no hagan eso, pobrecitos. Pero los dejaban en la calle, entonces yo recordaba que yo escuchaba a esos perros también aullar. No les miento, duraron 3-4 días aullando seguidos. Y pues resulta que el sábado de esa semana, pues mi abuelo pierde la vida, ¿no? Mi perrito siguió aullando, creo que 2 noches más, después del velorio de mi abuelo. Pero fue la primera vez que empecé a escuchar que los perros suelen escuchar la muerte, o ver a la muerte. A partir de ahí yo viví con un miedo tremendo a escuchar perros aullar, se los prometo. O sea, para mí se me enchinó la piel. Para mí escuchar un perro aullar en la noche es bastante, me trae malos recuerdos. Ok, esa fue la primera, ¿no? La segunda ocasión que yo supe de ese tema y que aparte me tocó vivir algo que después comprobé que pasó, fue aproximadamente, creo que fue el 2020, en la época de la pandemia. Yo trabajaba en un gimnasio pequeño que prácticamente era una casa que se acondicionó para ser un gimnasio. Y recuerdo que era un 22 de
22 o 23 de diciembre, no, ya les mentí, no me acuerdo muy bien, pero era 22 o 23 de diciembre. El gimnasio estaba solo, yo estaba comiendo con mi compañera de recepción, comíamos en una barra, era una cocina tal cual, pues había una barra, entonces ahí nos poníamos a comer y pues ya no estábamos atentos si llegaba gente, ¿no? Pero pues les digo, era 23 o creo que era 23 de diciembre. Entonces pues no había nada de gente, honestamente. Pero pues este gimnasio estaba en una calle, pues, como de un barrio, en una calle donde pues, la gente suele salir a platicar a la banqueta, entre vecinos, etc. Entonces no estaba sola la calle. Bueno, más bien no era normal que estuviera sola la calle, pero esa ocasión sí estaba un poco sola. Entonces mi compañero y yo estábamos comiendo cuando de repente vemos que un perro, o escuchamos más bien que un perro empieza a aullar. Pero de una manera fea, así que como les comento, se te hela la sangre, ¿no? Entonces mi compañera hace un comentario que en su momento yo le dije que era un comentario de mal gusto, que me dice, estamos comiendo y me dice, híjole, alguien se va a morir. Entonces yo volteo y le digo, ¿qué te lo hocico? No estás diciendo eso, ¿no? Y me dice, sí, ¿no sabías que dicen que cuando un perro aúlla así es porque alguien va a fallecer, está viendo la muerte? Y yo le contesto, sí se había visto, ¿qué te lo digo? No estás diciendo eso, ¿no? O sea, no llames al mal agüero, ¿no? Pero así quedó. Pues resulta y resalta que ese día en la noche nos confirman que justamente había fallecido una persona, aproximadamente a esa hora, eran como las 5 de la tarde. Entonces yo me saco de onda y digo, ¿qué pedo? Y le digo a mi compañera que, oye, si falleció alguien, ¿no? Y dice, ves, te dije, es que sí dicen que pasa eso. Entonces yo ya traía el recuerdo de mi abuelo y digo, no, es que yo sabía que se decía que eso significaba que un perro ya era así. De hecho a mí me pasó, tal. Pues así quedó. Al día siguiente me acuerdo que fue 24 de diciembre y nosotros abrimos mediodía y de hecho una plática que tuve con una señora que la he mencionado aquí, que falleció al año siguiente, me hizo ese comentario de que pues era muy triste saber que había personas que pues no iban a pasar una bonita Navidad porque justamente estaban velando a una persona. Entonces, esa fue la segunda vez que a mí me tocó escuchar un perro aullar y que pues sí, resulta que alguien había fallecido, había perdido la vida. Ahora, eso de que pasó en Navidad, pues este año que acaba de pasar, a nosotros nos pasó una situación. Falleció una tía que si bien ya no era tan cercana, nosotros crecimos de niños con ella, o sea, la visitábamos muy seguido, íbamos a todas las fiestas de esa familia, etcétera, etcétera. Era hermana de mi papá y falleció justamente el 28 o el 29 de diciembre del año que acaba de terminar. Y pues me dejó una experiencia que les cuento. En ese tiempo yo tenía un perrito aquí, un cachorro, un pastor belga, pero estaba cachorrito, entonces él tenía sus horarios bien definidos de a qué hora salir al baño. Él siempre salía por ahí de las 11:30, 12 de la noche a hacer del baño, pero ese día, justamente ese día, no recuerdo si era un sábado, un domingo, no recuerdo muy bien, pero ese día no quiso salir el muchachito. El muchachito decidió no salir a la hora que salía siempre, que les dio que era como 11:30, 12 de la noche. Entonces yo inmediatamente dije, este mendigo me va a hacer salir a las 3 de la mañana porque le van a dar ganas de ir al baño. Y dicho y hecho, así pasó tal cual. 2, 3 de la mañana, el señorito Jack, porque así se llamaba, Jack me despertó y se llama, todavía vive. Me despierta y me saca, y pues me hace sacarlo aquí al pasillo para que hiciera el baño. Pero les comento que yo noté algo raro en Jack. Jack siempre salía y hacía del baño y se ponía a explorar un ratito en lo que se volvía a meter a dormir. Era diciembre, como les digo, yo vivo cerca de un cerro, de hecho del Cerro del Cuatro, muy famoso aquí en Guadalajara. Entonces aquí suele hacer un poco más de frío que más adentro de la ciudad, por el tema de estar en el cerro. Entonces yo siempre pues abría la puerta, dejaba que saliera, me ponía mi chamarra y agarraba el recogedor y la escoba para barrer sus gracias, ¿no? Pero yo noté que ese día, mientras yo me ponía mi chamarra, Jack no salía. Entonces yo decía, salen chinga, güey, porque yo me quiero dormir, ¿no? Y Jack no salía, estaba en la puerta. Bueno, me pongo la chamarra, salgo con él y él empieza a hacer del baño, pero volteándome a ver, así como que, güey, no te metas.
Entonces ya cuando empiezo a ver que está haciendo el baño, me meto a sacar la escoba y el recogedor, y Jack se regresa, se vuelve a meter. Entonces salgo y le digo, no, güey, termina, ¿no? Ya pues lo saco, hago que termine, y ya pues yo ahí viéndolo, ¿no? Pero yo notaba que Jack se veía nervioso. Para ese entonces, Jack tenía apenas 2, 3 días de descubrir que podía subir escaleras, y al lado de donde yo vivo, pues hay unas escaleras. Y Jack había acabado de descubrir que él podía subir escaleras, entonces no lo podía bajar, y cualquier oportunidad se subía a explorar la parte de arriba. Pero ese día pues era bastante noche, hacía frío, se sentía raro. Yo ya había notado a Jack nervioso, y resulta que justamente cuando yo estaba recogiendo las heces de Jack y echándolas a la basura, Jack intenta subir a las escaleras, y apenas yo le iba a gritar para que se regresara, cuando Jack iba como en el segundo escalón y empiezan los perros a aullar, pero de una manera horrible, no se imaginan cómo, o sea, una cosa espantosa. No le tuve que decir nada a Jack. Jack voltea, se me queda viendo y se mete a la casa. No preguntó, llegó, se metió y se fue directo a la cama que tenía donde él dormía. Yo también, en cuanto Jack entró, agarré todo, cerré la puerta, puse seguro y me acosté a dormir. Me pareció muy raro, se sintió muy feo ese día. No sé si a ustedes les pasa, pero siempre cuando va a terminar el año, pues hay una sensación ahí medio rarita, ¿no? De que pues nostalgia y todo eso. Pero esa sensación que sentí ese día no era de nostalgia, era una sensación de miedo, de extrañeza. Pues bueno, al día siguiente, tal cual, pues me llaman y me dicen que mi tía había fallecido. Y de hecho, creo que les estoy echando mentiras. Creo que no me avisaron al día siguiente, me avisaron como a los 2 días. Una cosa así. Pero resultaba que el día que había pasado esta historia que les cuento, justamente esa noche había fallecido. Entonces no sé si son avisos, no sé si existe una explicación científica, pero pues de que pasan este tipo de situaciones, pasan. Les digo, si veo que este video tiene apoyo y les gusta este tema, pues investigo para ver qué es lo que supuestamente pasa, o qué es lo que podría hacer que de verdad sea que coincidan este tipo de cosas. Últimamente he estado haciendo videos sobre, por ejemplo, la mujer sonriente del tren, del metro de Ciudad de México, y en una de las historias encontré que una persona que tuvo un encuentro con esta entidad, a los días perdió un familiar cercano. Entonces, como les digo, no solamente son estos mitos, existen más mitos que supuestamente te avisan que va a haber una pérdida familiar cercana. Y también depende de las regiones. Supongo que en otros países y en otros estados tienen sus propias leyendas de qué es lo que pasa. Por ejemplo, que un tecolote cante, por eso viene el tema el dicho de cuando el tecolote canta, el indio muere, o cosas por el estilo. Así que si ustedes conocen historias de este estilo que te auguren el fallecimiento de un ser cercano o algo así, los invito a que me dejen en comentarios. Y si a ustedes les ha pasado algo similar a lo que me pasó a mí, o historias que les hayan contado o algo por el estilo, los invito a que me lo dejen aquí en comentarios, nos escriban. Y como siempre les digo, recuerden seguirnos en nuestras redes, darle like, compartir, y recuerden que este canal está hecho por y para ustedes, con el único afán de que pasen un excelente rato. Entonces, si llegaron hasta aquí, les mando un abrazo, gracias por seguir apoyando, y miren, ya se nos hizo media hora. Como les digo, siempre digo que va a ser corto y nomás no lo hago corto, pero pues lo hago con mucho gusto para todos ustedes. Apoyen y sigamos creciendo, los quiero mucho y los veo hasta la próxima. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao, descansen.